no haga referencia. Saludos, señores, buenas tardes. Es el poder de la diplomacia. El poder de la diplomacia. Me hago acompañar de el diplomático, periodista, historiador, investigador, dominicano, casi europeo, Víctor Grimaldi Céspedes. Víctor Manuel. Víctor Manuel, así se llama un cantautor. Bueno, te habla de Europa. Por poco Victorio Emanuele. Miren, el poder de la diplomacia es un espacio que está dentro de la plataforma del Poder de la Tarde, que busca colocar el tema de la diplomacia sobre la carpeta de oficio del Poder de la Tarde. Siempre tendré invitados de ocasión, pero esta temporada la estamos haciendo con Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, que su verdadero oficio ha sido siempre periodista y escritor. Es lo que más tiempo le ha ocupado en su vida, pero en los últimos años, en el último decenio, ha ocupado cargos en la diplomacia de la República Dominicana en el exterior. Y como tal, ocupa ya el cargo de embajador de carrera. Concurrió para él, no concurrente, sino tuvo asiento, valga la corrección, varios años en la embajada en Italia, como embajador dominicano, pero en la Santa Sede, que es uno de sus puestos más importantes. Hoy lo tenemos para hablar de la historia de la diplomacia. Qué bueno. Bueno. Y quería hablarte de Lilis. ¿Qué tú opinas de Ulises Heró? Ulises Herauz. Herauz, con X. Por cierto que cuando estuve en Roma, conseguí en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, los archivos que están disponibles de la historia de las relaciones diplomáticas entre Italia y la República Dominicana, unos documentos sobre Lilis, herederos de Lilis, y unos tratos que hicieron con una distinguida familia dominicana por Samaná, por ahí. No es los italianos que se mencionan tanto, no, unos que se mencionan muy poco. Eso está ahí para el futuro, para alguna publicación. Bueno, Lilis, Ulises Heró, que vestía, como vemos ahí en la pantalla, a veces un traje que la gente lo identifica con Trujillo, ese traje también, pero realmente, Luisín, ese era un traje que se utilizaba mucho en la época, lo usaban mucho los dignatarios, los diplomáticos, y hasta el bicornio, ese también. Eso no... Ah, ¿tú sabes a quién yo vi con una chaqueta de esas que aparece Trujillo, con muchos adornos? A un novelista famoso que escribió una novela sobre Trujillo, que yo pensaba que era antitrujillista, porque se parecía mucho a Trujillo. Bueno, Lilis fue la expresión en la República Dominicana, Ulises Heró, de una etapa del desarrollo de la vida nacional. No existía el sistema político democrático de hoy. Cuando se habla de elecciones en esa época, eran unos delegados que se reunían en una asamblea, en lo que era el Congreso Nacional, eran electos, y entonces el presidente era escogido indirectamente, no había voto directo. El país todavía estaba en ciernes. Ahora, debo destacar lo siguiente, con relación ya al final de Lilis. Lilis desapareció de la vida el 26 de julio, miércoles del año 1899. Los atentados a los jefes de Estado y a los líderes que siempre se han mantenido. Recientemente se ha celebrado el aniversario 60 del atentado que le costó a un presidente de los Estados Unidos, a John F. Kennedy. Después
Lili, que era un dignatario, fue objeto de un atentado que le costó la vida. Pero al año siguiente, Luisín, ya que mencionabas a Italia, el día 29 de julio precisamente del año siguiente, del 1900, murió en un atentado el jefe de Estado de Italia, el rey Humberto I. Y algo que una vez comentamos así de paso en este programa, y que tuvo muchas implicaciones para las relaciones internacionales y ni se diga para la diplomacia. Estamos viendo ahí la residencia que todavía existe en la Mercedes, ahí está la Academia Dominicana de la Historia, ese es el patio interior, la residencia del presidente Lilix, cuando era presidente de la República Dominicana, una recepción. Pues bien, una vez te decía que mencionamos aquí de paso un hecho muy importante, un atentado también contra un jefe de Estado. O no era él propiamente era el jefe de Estado, él iba a ser el heredero del trono de Austria, del Imperio Austríaco. Y sufrió un atentado en Sarajevo el 28 de junio, domingo de 1914. Esa noticia, amables televidentes, Luisín, fue publicada el lunes 29 de junio del 1914 en la primera página de un periódico muy famoso que se llama The New York Times. Pero al lado de esa noticia, al lado ahí había otra noticia que hablaba de la República Dominicana. ¿Qué país el nuestro tan importante? Y de lo que trataba era precisamente de una acción. Todavía los Estados Unidos no habían ocupado el territorio de la República Dominicana, pero sí de una acción de marines de la Infantería de Marina de los Estados Unidos en Villa Duarte. Ese acontecimiento, la eliminación del heredero del trono en Sarajevo con el atentado, desató al mes siguiente, a finales de julio de 1914, lo que se llama la Primera Guerra Mundial, ese gran conflicto. Tenemos Primera Guerra Mundial del 14 al 18 y después la llamada Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945. Y dice su santidad, el Papa Francisco, que en realidad hace tiempo que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedazos. ¿Qué opina Luisín Mejía de eso? Bueno, una frase que se está convirtiendo en realidad, porque son guerras que están yendo, no ocupan solo un territorio, sino que tienen incidencias en otros lugares, especialmente en el régimen económico, en el régimen de convivencia, y que no ha sido mayor para convertirse en una tercera guerra mundial por la sapiencia de las grandes potencias, entiéndase China, entiéndase Estados Unidos, que no quieren dar un paso de frente, sino al costado, colocando sus intereses. Y recientemente hubo un encuentro en California entre Xi Jinping y Joe Biden, tratando de mandar un mensaje y escalando las ordenadas de que no se propicie una guerra mundial que tome todas las aristas que van más allá, porque en el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, su escenario de competición fue Europa, pero hoy día una Tercera Guerra Mundial traspasa los continentes y tiene incidencia. No fue que solo fue en Europa, porque Estados Unidos tuvo que otra forma, pero una guerra mundial hoy en día, tú tienes los árabes con una incidencia, tú tienes Asia con mayor incidencia y de América de una u otra forma. Entonces, el Papa tiene razón, pero afortunadamente, hablando en términos muy llanos, eso es algo que todavía no se manifiesta como una tercera guerra mundial, sino destellos de una guerra. Y a propósito de Lilis, a propósito del Papa, ¿cómo me relacionas esto con la diplomacia? Porque precisamente de eso se trata para caer en Trujillo
y cómo el poder de la diplomacia tiene su efecto siempre en todos los escenarios, inclusive las guerras. Bueno, precisamente de este libro ya en algún momento anterior conversamos, Trujillo y el Papa. Sí. Diplomacia en Santa Sede y más allá. La Santa Sede es esa entidad reconocida de derecho internacional público, desde donde el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, en este momento es el Papa Francisco, Jorge María Bergoglio, era arzobispo de Buenos Aires, cardenal, fue electo ya hace 10 años, pero quien fuese Papa, jefe de la Iglesia, es el que preside lo que se llama la Santa Sede o Sede Apostólica. Y la Santa Sede funciona, opera en un lugar específico de Italia, en la ciudad de Roma, que es en la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano se llama Estado de la Ciudad del Vaticano. El Estado de la Ciudad del Vaticano es el heredero del Estado Pontificio. El Estado Pontificio fue un Estado que se creó en ese territorio, era antes un territorio más extenso. Después que los cristianos que fueron formando una organización en el territorio que hoy se llama Italia, con el tiempo tuvieron que administrar ese territorio. Un Estado se compone por una población, un territorio y una soberanía y una administración. Con el pasar del tiempo... Dentro del esquema que te quiero señalar, esas imágenes que teníamos ahí son en vivo. Ah, muy interesante. Eso es el Vaticano en vivo, this moment, en este momento. Muy interesante. Esa es la Plaza de San Pedro. Sí, bueno, son de las adquisiciones que vamos teniendo en el programa. Déjame decirte, ya que presentaste esa imagen, ahí que estamos viendo la Basílica de San Pedro, lo que es hoy el Estado de la Ciudad del Vaticano, como decía, es el heredero del Estado Pontificio. Ese Estado se crea unos ya 400, 300, 400 años ya después que llega San Pedro y San Pablo a Roma, que el origen de la religión católica, esa variante del cristianismo, es precisamente la presencia de Pedro y Pablo ahí. Y donde está hoy la Basílica de San Pedro, existió una basílica, la primera, que desapareció, y sobre los cimientos de ella se construyó esta actual, que tiene 400 años, no más. Esta basílica se comenzó a construir a principios de los años 1500 y se terminó 100 años después. Pero ahí al lado de donde estaba la basílica anterior, y esta, la nueva, está arriba de la otra, había un circo que se llamaba el Circo de Calígula. Entonces, en una parte lateral de ese circo se fueron formando tumbas, o se eran depositadas los restos mortales de muchas personas, no solo cristianos, pero de los cristianos también, y ahí estaban los restos de Pedro, del apóstol San Pedro. Entonces, lo que es el Estado de la Ciudad del Vaticano es el heredero de ese Estado que se creó como parte de esa tradición y de la necesidad de la Iglesia Católica de administrar un territorio, y a partir de ese territorio difundir la religión y la fe católica. Como ese Estado siempre ha existido durante tantos siglos, incluso es un Estado que le lleva muchos siglos a lo que hoy se llama la República Italiana. La República Italiana, que
controla lo que nosotros llamamos Italia, ese territorio que tiene varias islas, Cerdeña, Sicilia, el sur de Italia hasta el norte. Fue creada en el 1946 por un referéndum, plebiscito que se celebró. Pero antes lo que existía era el Reino de Italia, y el Reino de Italia se fundó, que fue el primer Estado italiano, en el 1861. Pero antes de que se formara el Estado italiano unitario en el 1861, Italia no existía como tal. Era simplemente una realidad geográfica. Pero ese Estado italiano que conocemos hoy era inexistente, a diferencia, por ejemplo, de Francia. Francia ya llevaba varios siglos con un Estado moderno, con una monarquía dominante. Lo mismo que España, desde cuando se unificaron los dos reinos, el de Castilla y Aragón. Y ni hablar de Inglaterra. Italia, en ese sentido, y el Estado italiano, es algo muy reciente. Sin embargo, las paradojas de la vida, de la sociedad y de las relaciones internacionales. La Iglesia Católica, que tiene un Estado fundado antes, muchos siglos antes que Italia, hoy lo que tiene en el territorio italiano es un segmento pequeño de territorio y algunas propiedades, tanto en la ciudad de Roma y quizás en algunos otros lugares de Italia, que tienen cierto respeto a lo que se llama la soberanía, la inmunidad territorial, pero fundamentalmente es ahí, en el estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces, si la Iglesia Católica tiene una experiencia de tantos siglos dirigiendo una entidad estatal, terrenal, a través de la cual o sobre la base de la cual desarrolla su misión apostólica en el mundo, eso significa que tiene una experiencia de la diplomacia, que es precisamente el tema de esta sección del programa, que la tienen pocos estados en el mundo. La experiencia diplomática de la Iglesia Católica es de siglos y de siglos. Es decir, la Iglesia Católica es una organización que no solamente es espiritual, es decir, que dirige un mensaje apostólico, también tiene una función política importante en las relaciones internacionales. ¿Y ese poder ha ido mermando o se ha ido fortaleciendo? Permanece intacto y cada día se fortalece. Lo que pasa es que es casi invisible. Lo que se ve es muy poco de lo que consigue realmente y realiza la Iglesia Católica. Pregúntate una cosa, Luisín, y pregúntense, amigos televidentes. ¿Cómo es posible que una organización que lo que tiene es un territorio pequeño llame tanto la atención y se interesen tanto por relacionarse con ella? No desde el punto de vista religioso, estamos hablando estrictamente ahora en términos políticos y de relaciones internacionales. Y de poder. Estados Unidos, la Unión Soviética, y ahora hasta muchos países islámicos. Y ni digamos el tema de la República Popular China, que están ahí esas relaciones. Son más de 184, 85, 86 estados del mundo que tienen relaciones diplomáticas que reconocen a la Santa Sede como una entidad de derecho público internacional, como un Estado. Aunque el Estado realmente, eso es muy difícil de entender, hay que explicarlo muy bien y no tenemos tiempo para eso. El Estado realmente es el Estado de la Ciudad del Vaticano. Es una situación bastante especial. Entonces, por eso, la República Dominicana, en el año 1954, y ese era un deseo de hacía tiempo, estableció
relaciones ya más formales, aunque ya las relaciones diplomáticas existían a nivel delegaciones, había un embajador en Roma, pero formalmente con el concordato. ¿Qué es el concordato? Un acuerdo entre la Santa Sede, que preside el Papa, y un Estado, en este caso el Estado Dominicano. Le tocó firmar ese concordato a un enviado especial que envió la República Dominicana, el doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Fue el que fue, y en esa misión, cuando se firmó el concordato, él no era presidente de la República, el presidente era Héctor Trujillo, su hermano. Esta es la foto oficial de la delegación que encabezaba Trujillo. Trujillo ahí está al lado del Papa. No tiene ropa de militar, el que tiene traje de militar es Anselmo Paulino. Y al lado de Trujillo está Balaguer. Y al lado de Trujillo estaba Balaguer, que era en ese momento lo que aquí se llama el canciller, ministro de Relaciones Exteriores. En esa época se llamaba secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Vemos también aquí la bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano y la bandera de la República Dominicana, de los dos estados. Pero vamos a ver más de cerca la foto de nuevo, esta fotografía, para ver los personajes. Bien, si estamos frente a la pantalla del televisor, como estamos viendo, primero a la izquierda, ese era en ese momento un coronel del ejército joven, quizás mayor todavía, Fernando Sánchez, después fue general, Fernando Sánchez. Está Balaguer al lado de él, y detrás de Balaguer está Arturo Espaillat, que sí era general en ese momento. Bueno, después está Rafael Leonidas Trujillo Molina, que era quien encabezaba la misión, designada por el presidente, pero ratificada por el Congreso de la República. Se fue en 1954. Sí, esa foto es del 16 de junio de 1954. Entonces está después el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli. Si lo podemos enfocar de nuevo, más de cerca, para verlo mejor, ahí está. Eugenio Pacelli, cardenal Eugenio Pacelli, era papa desde el año 1939. Y algo curioso, Luisín, es que en el año 1939 el presidente de la República ya no era Rafael Leonidas Trujillo Molina, el presidente de la República era Jacinto Peinado. Pero Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, había sido presidente 2 periodos, 1930-34, 1934-38. Y en esos 2 periodos, el cardenal secretario de Estado, como se le llama, que es como el jefe del gobierno, el Papa es el jefe de Estado, pero el cardenal jefe de gobierno era Eugenio Pacelli. Y las relaciones se manejaban diplomáticamente a través de Pacelli, y Trujillo, presidente, encargaba a su ministro de Relaciones Exteriores a comunicarse con Pacelli. Incluso quería conseguir en algún momento el divorcio, o el divorcio no, porque la iglesia no se llama, en la iglesia católica no se llama divorcio, sino la anulación del vínculo matrimonial que él tenía con Aminta Ledesma, pero no lo pudo conseguir cuando Pacelli era el secretario de Estado. Lo vino a conseguir después de esta visita, ya que ya estaba casado con María Martínez hacía 20 años. Entonces, después de esta visita fue que se anuló el matrimonio canónico, y en una ceremonia celebrada aquí en la Embajada del Papa, que es lo que se llama la Anunciatura, en la Máximo Gómez, se celebraron las bodas y se celebró una misa. Bueno, después está Anselmo Paulino, vestido de militar, que no era militar, pero fue vestido de militar. Tenía un decreto que decía que era militar, pero él era un civil. Anselmo Paulino fue un personaje muy importante de la época de Trujillo. Curiosamente, Luisín, después de este viaje, cuando llegaron aquí cayó en desgracia y hasta preso en la cárcel de la Victoria. ¿Por qué? Influyeron muchas cosas, pero algo de lo que tienen que cuidarse
que yo creo que es lo más importante, los funcionarios públicos, téngale cuidado al poder, no se deje marear y sobre todo no se meta con la familia de los presidentes. Del presidente. Si usted se metió con la familia de un presidente, te cae en desgracia. Cae en desgracia. Entonces Anselmo Paulino se metió con la familia de Trujillo. Sí, sí. Dicen sí. que No, lo que pasa es que un funcionario cuando adquiere poder, Luisín, se vuelve loco. No se dan cuenta que el Estado y la vida todo es temporal, pero el poder a mucha gente lo vuelve locos. ¿Qué hizo Anselmo Paulino ahí? Bueno, Ramfi Trujillo no quería saber de él, primero, el hijo preferido de Trujillo. María Martínez, la esposa, tampoco. Pero a mí me contó, y lo tengo grabado porque lo he pasado en un programa de televisión que tenía antes y ahora está en un canal de YouTube, y está narrado ahí. Me contó, lo narró Luis Ruiz Trujillo. Luis Ruiz Trujillo era un sobrino de Trujillo. Yo digo que Luis Ruiz Trujillo fue el único Trujillo, después de Rafael Trujillo, que tuvo sentido del Estado. Claro, Héctor también, el que fue presidente. ¿Qué cargo ocupó él Cuando Joaquín Balaguer, que lo vemos aquí... ¿Cuál fue el cargo más alto de Luis Ruiz Trujillo? Lo voy a relacionar de una vez con esto. Mira, ahí está Joaquín Balaguer, ¿verdad? Vamos a ver la foto. De nuevo. Joaquín Balaguer aparece en la foto en el año 1954. Mírenlo ahí. ¿Y qué es Joaquín Balaguer ahí? Es secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Pero Joaquín Balaguer... El canciller. Pero Joaquín Balaguer, desde el año 1930, Luisín, hasta el año 1950, lo que fue embajador en varios lugares. Vino en un momento aquí, fue subsecretario de la presidencia, pero momentáneo. Tenía una relación muy personal con Trujillo, porque era primo de la segunda esposa de Trujillo, de Bienvenida Ricardo. Pero nunca tuvo funciones aquí internas de poder. Pero en el año 50 ya viene para acá, después de ser embajador en México, que fue su último puesto en el exterior. Y entonces es secretario de Estado de Educación, lo que hoy es ministro de Educación. Después canciller. Entonces ahí, ¿quién trabaja con él? Luis Ruiz Trujillo. Era el sobrino que tenía más sentido político y de Estado de Trujillo, hijo de su hermana japonesa y de don Luis Ruiz Monteagudo. Entonces, donde quiera que Balaguer estaba, ahí iba Luis Ruiz Trujillo. Hasta el punto de que Luis Ruiz Trujillo, cuando Balaguer ya deja de ser ministro de la presidencia, es el ministro de la presidencia, el secretario de Estado de la presidencia. Luis Ruiz Trujillo. Siendo Balaguer ya presidente de la República en la época de Trujillo. Entonces me contó Luis Ruiz Trujillo a mí, lo tengo grabado, que Anselmo Paulino, sé que está vestido de militar, tuvo una discusión con Luis Homero Lajara Burgos, que era almirante de la Marina de Guerra, en el Palacio Nacional, en el lobby. Hubo un escándalo grandísimo. Ahí. Trujillo tuvo hasta que salir e intervenir. Bueno, eso aparentemente pasó. Pero que Negro Trujillo, Héctor Bienvenido Trujillo, que era ya en ese momento el presidente de la República, se llevó a Anselmo en su carro, se fueron juntos, y le puso un revólver en la barriga a Anselmo, y le dijo, si te sigues metiendo con Petán, Petán era el otro hermano de Trujillo, el fundador de la televisión dominicana, J. Arismendi Trujillo, José Arismendi Trujillo. Si te sigues metiendo cuando yo te voy a dar un balazo. Ya Anselmo Paulino estaba listo. Y Anselmo Paulino, durante los años 40 y principios de los 50, era el funcionario de más poder en el gobierno de Trujillo. Se metió con la familia de Trujillo y se aniquiló. Bueno, en la fotografía después está el que era embajador ante la Santa Sede, Nicolás Vega, otro hermano de Trujillo, Pedrito Trujillo,
Y el último, a la derecha, es Attilano Vicini, de la familia Vicini, que ocupó mucho tiempo funciones diplomáticas en la embajada ante la Santa Sede. Terminó siendo embajador ya en el año 1966 con el presidente Héctor García Godoy. Ahora, Luisín, déjame señalar para ti y para los amables televidentes lo siguiente. Mira, Luisín. Ese Luis Trujillo fue y tuvo que ver con el Comité Olímpico Dominicano. Antes de ocupar esas funciones, él era dirigente. Pues, mira, Luisín, mira estos dos libros. Este habla de diplomacia en Santa Sede y tiene aquí la foto que estábamos describiendo del encuentro con el Papa. En ese viaje y en esa visita, que comenzó por España, porque la mayor parte del tiempo esa delegación la pasó en España. Trujillo llegó a España a principios de junio y fue a mediados de junio que tomó 2 o 3 días para ir a Roma y firmar el acuerdo de concordato con el Papa. Después volvió a España, fue más de un mes en España. Ahí se incubó la desaparición de Trujillo, Luisín. En ese viaje. En ese viaje, mira. Por ejemplo, aquí está... No me dijiste ahorita en detalle lo que hizo Anselmo Paulino en ese viaje que cayó en desgracia. Se metió, nada más me dijiste que no quería saber de él, ni de la doña. No, porque era un acumulo, digamos, de cosas. ¿Pero él hizo algo en el viaje o el viaje fue...? ¿Por qué el viaje lo hizo? Ese viaje, si tú ves los documentos que yo fotocopié y reproduzco en fotografías en este libro, el organizador de ese viaje fue Anselmo Paulino, ahí están los documentos, porque Anselmo era un tipo de una capacidad tremenda. Lo que pasa que es lo que comentábamos, el poder hay que saberlo manejar y manejarlo con cuidado, ¿usted entiende? Sí, pero... Entonces, pero vamos al tema de Trujillo y su desaparición, sí. Y estos dos libros. Mira. Yo he publicado con relación al tema de Trujillo estos 3 libros. Primero este fue el primero, Tumbaron al Jefe. El segundo fue este, Sangre en el Barrio del Jefe, y el tercero es este. Pero en realidad, ojalá hubiese sido al revés, que el primero hubiese sido este, el último, después este y después este, porque están relacionados los 3. En este viaje del 1954 se incubó la desaparición de Trujillo. Cuando Trujillo regresa a España después de ir a ver al Papa lo vio el 16 de junio. Al mes siguiente, él estaba en España todavía, en una visita ya privada, pero la primera parte, antes de ir a ver al Papa, fue una visita oficial con Francisco Franco, que era el jefe de Estado español, pero siguió en España. El sábado 10 de julio del año 1954, se produjo en Londres un incidente entre Octavio de la Maza, el hermano de Antonio de la Maza, que fue quien ejecutó a Trujillo la noche del 30 de mayo, y un hermano de Félix W. Bernardino, está por aquí en este libro en varias ocasiones, Félix W. Bernardino, y eso determinó que después fuera asesinado e involucrado en una serie de cosas en las que no participó, porque no había participado, Octavio de la Maza. Ahí se incubó, pero además no solo eso, mira, en la fotografía esta famosa, vamos a presentarla de nuevo, de la visita al Papa. Aquí está Arturo Espaillá, el general Arturo Espaillá. Acompañando al general Arturo Espaillá en ese viaje, estaba Joseph Frank, un ex agente del FBI, vinculado a la CIA también, que junto con Arturo Espaillá fue de los organizadores
de un hecho que se produjo 2 años después, el secuestro de Jesús de Galíndez. ¿Quién era Jesús de Galíndez? Un opositor a Francisco J. Franco. Francisco Hermenegildo, de un nombre grande, pero Francisco Franco, el jefe de Estado español. Fue secuestrado 2 años después. Eso fue un escándalo internacional. Y la muerte de Octavio de la Maza tuvo que ver también con el tema del secuestro de Galíndez. No porque Octavio de la Maza hubiese participado en el secuestro de Galíndez, sino por el invento que hizo la tiranía, el invento, la fabricación de que Octavio de la Maza había tenido que ver con la desaparición del piloto norteamericano Gerald Lester Morphy, que fue quien trajo a Jesús de Galíndez en un avioncito a la República Dominicana secuestrado desde Nueva York. Y ese secuestro, Octavio no tuvo que ver nada con eso, Octavio de la Maza, pero en ese secuestro tuvo que ver Arturo Espaillá, eso está probado documentalmente, y Joseph Frank. Y era parte de ese grupo que estaba detrás de la logística de ese viaje de Trujillo. Por eso yo digo que ahí se incubó la desaparición. Entonces, ¿por qué Galíndez y no otro? ¿Perdón? ¿Por qué Galíndez y no otro? Se ha fabulado mucho con eso. Y Luis Trujillo, que hablábamos de él, en una entrevista también que yo le hice, que la he divulgado, él dice que eso fue un crimen de Estado, que eso no fue de que porque Galíndez dijo que reproduciendo lo que mencionó otro escritor llamado José Almoina, que Ramfi no era hijo legítimo de Trujillo, que todo eso era mentira, porque todo el mundo sabía que Ramfi era hijo de Trujillo, y que Trujillo estaba indignado por eso. Eso fue un crimen de Estado. ¿Y que Trujillo era homosexual? Eso son boberías para vender quinielas. Todavía se venden. Trujillo no era homosexual. Bueno, yo no sé, pero todo eso son inventos, porque eso es lo que está de moda ahora. O sea, no que esté de moda ser homosexual, atención, sino Pablo Fernández, inventarse cosas para vender paquitos y ese tipo de cosas. Pero yendo directamente a este tema, Luis, dice don Luis Ruiz Trujillo, sobrino de Trujillo, que fue hasta ministro de la presidencia y hasta senador en el régimen de Trujillo, en esa entrevista, que fue un crimen de Estado. ¿Qué es un crimen de Estado? Un crimen que se realiza con fines de Estado. La eliminación de Jesús de Galíndez, que era parte del gobierno vasco en el exilio, opositor a Franco, tuvo que ver con el acomodamiento de los Estados Unidos y España, porque España, la España de Francisco Franco no formó parte del sistema de Naciones Unidas desde el principio. Y los Estados Unidos ya estaban en competencia con Rusia, con la Unión Soviética, con China, que comenzaba a emerger todavía, con el campo socialista y con los países comunistas, y necesitaban las relaciones con Franco para instalar en España las bases militares, atómicas, etc. Trujillo pensó que él complacía a Franco con eso, pero hay quienes dicen realmente que eso no fue una idea de Trujillo, que fue la misma CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que elaboró todo ese esquema. Bueno, la cuestión que es que en términos humanos y en términos políticos e históricos, finalmente están demostrados los sufrimientos de todos los que se involucraron en el complot contra Trujillo, pero también está demostrado que el complot contra Trujillo fue estimulado y promovido, y en este libro, Tumbaron al Jefe, está el informe del Senado de los Estados Unidos,
que fue promovido ese complot por el gobierno de los Estados Unidos. Fíjate cómo en las relaciones internacionales la República Dominicana siempre ha jugado un papel importante o ha estado en el medio. La eliminación de Trujillo y todo este proceso implicó un conflicto diplomático internacional. Obviamente. Y las cosas que hacía Trujillo tenían una incidencia diplomática, la de Betancourt, la que hizo en Colombia. Mencionas Betancourt precisamente, el 24 de junio de 1960, tema que menciona en este libro, tumbaron al jefe. Trujillo ordena un atentado contra Rómulo Betancourt. En Venezuela. Se convoca entonces la Organización de Estados Americanos y se le hace un bloqueo diplomático a la República Dominicana. Es decir, todos estos asuntos que ocurrieron a finales de los años 50 tuvieron implicaciones diplomáticas, pero implicaciones políticas e implicaciones mortales para el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina y su régimen, y así desapareció. Decir que se gesta en el 54, tiene sus consecuencias y su materialización en el 61, pero todo ese tiempo se vino gestando diferentes hechos y situaciones. Fíjate lo que se dice de lo que se ve y lo que no se ve en la historia, en la vida. ¿Qué era lo que se veía de ese viaje, que era diplomático? Pero ¿qué se movía detrás? Y eso es lo interesante, porque la diplomacia es una apariencia, es un vínculo, es un contacto, es una relación, pero la diplomacia o detrás de la diplomacia se mueven unas fuerzas que son a veces indescifrables y que es difícil determinar cómo el movimiento de esas fuerzas va a producir el desenlace final de los acontecimientos en que se involucran los actores que participan en la diplomacia. Y eso se aplica a todo. Muchas gracias, Víctor. Me quedo con este gran relato histórico por demás, donde se compagina la historia de dónde se gesta la muerte de Trujillo, que tuvo una serie de hechos que consecuentemente fueron prolongándose y uno tenía que ver con otro. Estos dos libros, Luisín, sí, van a ser reeditados y próximamente, porque se agotaron hace 15 años. Tumbaron al jefe y Sangre en el barrio del jefe. Así que espero que estés presente en la puesta en circulación. Con mucho gusto. Víctor Grimaldi, en un episodio más del Poder de la Diplomacia, que forma parte de la plataforma del Poder de la Tarde. Gracias por su atención. Tendremos nuevos contenidos, una nueva ocasión para alrededor del poder de la diplomacia poder concatenar, seguir, ilustrar, conocer los hechos que dominan la historia del mundo y sobre todo en la República Dominicana. Gracias por su atención.